Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, como les venía diciendo, considerando este proceso de constitucionalización del derecho, es que me parece clave para poder pensar al derecho de familia con perspectiva de género, que sepamos entonces cuáles son, ¿no?, aquellos instrumentos jurídicos internacionales fundamentales para tener en cuenta la reconstrucción, ¿no?, de estos estándares mínimos. Entonces mi idea ahora es como, bueno, hacer como un repaso general, ¿no?, para que ustedes sepan cuáles son aquellos instrumentos de consulta que es importante tener en cuenta. Y después, bueno, voy a profundizar en aquellos como más específicos y elementales en lo que tienen que ver con el derecho de familia. Por un lado, uno de los primeros, ¿no es cierto?, instrumentos que tenemos que tener en cuenta y fundamental es la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW. La misma entró en vigor en el año 81, fue elaborada en el 79 y su protocolo opcional en el 2000. Es un instrumento legalmente vinculante que define la discriminación contra la mujer, identifica varias formas en que se manifiesta y establece una agenda de acción nacional para eliminar toda la forma de discriminación. Los Estados parte de este tratado internacional están obligados a emprender todas las medidas necesarias para proteger y asegurar los derechos de las mujeres, así como eliminar toda la forma de discriminación contra ellas. Esto es lo que se conoce como el estándar de debida diligencia, así como también presentar informes nacionales periódicos respecto a las medidas tomadas para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el tratado. En esto que les decía, es muy importante estos informes, ¿no?, anuales que se van elaborando por los distintos estados de seguimiento del cumplimiento de los tratados, los oficiales como también los informes sombra, es decir, aquellos que son producidos por las organizaciones sociales, son un elemento a tener en cuenta para esto que les decía de pensar no solamente el derecho desde la normativa, sino también desde su efectivo impacto social. Dentro de lo que es la CEDAW también hay una serie de recomendaciones generales, especial la 12 y la 19, ¿no?, que incluye la violencia contra las mujeres, y otras específicas del derecho de familia que ahora también vamos a repasar. También es importante tener en cuenta lo que es la Convención de Derechos se dice del Niño, pero bueno, tendríamos que decir del niño, niñas, adolescentes, niñas. Es otra convención legalmente vinculante y obliga a los Estados partes a reconocer y defender la protección de los derechos humanos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y discriminación, incluyendo la protección frente al abuso de todas las formas de violencias realizadas por los padres o representantes legales, la explotación sexual, la trata. Por otra parte, es muy importante todas las conclusiones y resoluciones producidas en el marco de lo que es la Conferencia Mundial de Naciones Unidas para la década de la mujer del 80, que es la de Compen, como así también la tercera Conferencia Mundial de la década de las mujeres de Nairobi del 85. Otro de los instrumentos que debemos tener en cuenta es que en 1993 el Tribunal Penal Internacional para los Crímenes de la ex Yugoslavia estableció e incluyó el procesamiento de casos de violencia sexual dentro de su mandato. Esto también va a ser como un avance significativo. En el ámbito también interamericano es sumamente importante, en 1994, lo que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que la conocemos como la Convención de Belén do Pará, que es el primer instrumento legalmente vinculante a nivel regional sobre violencia contra las mujeres. Después también en el 95 tenemos la Plataforma de Acción de Beijing, la cual identificó algunas áreas específicas de acción para los gobiernos en cuanto a prevenir y hacer frente a la violencia contra las mujeres. Bueno, después hay muchas y variadas resoluciones del Consejo de Seguridad, se los voy a pasar para que no se nos vaya el tiempo y no puedan, digamos, como retenerlo. Pero bueno, lo que me interesaba no es esto, que tengamos en cuenta la amplitud, ¿no?, que tiene el
marco constitucional y convencional en relación a los derechos de las mujeres, las identidades disidentes y la perspectiva de género. Como les decía, uno de los instrumentos internacionales es la CEDAW. Esta es presentada como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, consta de un preámbulo y de 30 artículos en lo que define el concepto de discriminación contra las mujeres. Y establece también una agenda para la acción nacional con el objeto de poner fin a tal discriminación. Mi idea ahora es como que podamos analizar este concepto de discriminación contra las mujeres, porque creo que es un concepto sumamente rico e importante, que luego hay que tener en cuenta en la interpretación y aplicación del derecho civil. En la primera parte del artículo 1 establece que a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en la esfera política, económica, social, cultural, civil o cualquier otra esfera. Ahí te volví a dar. Bueno, entonces, acá la idea es que podamos desglosar un poco esta definición, ¿no? Que como les decía es importante. Es importante este concepto de discriminación de la CEDAW, en primer lugar por el alcance, ¿no? Ya que se entiende por discriminación toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce de ejercicio de la mujer. De este modo, no se comprende solo como discriminatoria aquellas normas que expresamente consagran un tratamiento desigual de las mujeres, sino que también pueden considerarse una legislación que tenga como resultado dicha consecuencia. De este modo se introduce un criterio consecuencialista de especial importancia frente al tradicional paradigma del derecho. También es importante por el carácter vinculante que tiene para los estados esta obligación de garantizar la protección efectiva de la mujer contra todo acto discriminatorio y de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. Profe, ¿en qué artículo? Por otra parte está? también por la amplitud de ámbitos que abarca, ¿no? Ya que comprende los derechos humanos, las libertades fundamentales, las esferas política, económica, social, cultural, civil y cualquier otra esfera. A continuación, prevé que los estados condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación y con tal objeto se comprometen a consagrar, si aún no lo han hecho en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de la igualdad entre el hombre y la mujer, y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio, adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra las mujeres, establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y otras instituciones, la protección efectiva de las mujeres contra todo acto de discriminación, abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades o instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativa, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación y derogar las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. De este modo vemos cómo la no discriminación y la igualdad de género se vuelven, ¿no es cierto?, principios estructurantes. Y en esto también me parece importante entonces que podamos aclarar también de qué hablamos cuando hablamos de la perspectiva de género. Según el sistema de Naciones Unidas, y según se estableció en la plataforma de acción de Beijing y en la resolución 97.2 del Consejo Económico y Social, la perspectiva de género es un enfoque estratégico, ¿no?, para lograr el objetivo de la igualdad de género. Sabemos también que la igualdad de género constituye hoy uno de los objetivos del milenio y de la agenda, ¿no es cierto?, 2030, por la cual todos los estados tienen el deber
de trabajar. Esta resolución, que les decía, del Consejo Económico y Social, definió la perspectiva de género como una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros. Obviamente tal vez les puede parecer que este concepto peca un poco tal vez de binario dicotómico, ¿no? En el sentido de que solo habla de varones o mujeres y no tal vez, ¿no?, de la pluralidad de identidades sexogenéricas que hoy reconocemos y que en función de la ley también de identidad de género es necesario tener en cuenta, pero bueno, tiene que ver también con la época y los contextos en los cuales, ¿no?, estos instrumentos surgieron. Pero bueno, sí que nos tiene que quedar en claro entonces que pensar al derecho con perspectiva de género tiene que ver con pensar, ¿no?, el impacto y las consecuencias, ¿no?, que esto va a traer en la vida de las personas según estas identidades sexogenéricas. Acá también lo que hay que tener en claro entonces es que el género es por sobre todas las cosas una construcción social que tiene efectos estructurales, ¿no?, tanto en los varones, en las mujeres, en las identidades, y que guarda relación con diferentes determinantes también, ¿no?, socioeconómicos, como la edad, la ubicación geográfica, el grupo étnico, la identidad de género. ¿Por qué planteo esto? Porque bueno, no es lo mismo tampoco ser de pronto, ¿no?, una mujer blanca heterosexual a de pronto ser tal vez una niña o adolescente de una comunidad indígena, a ser una mujer empobrecida, no serlo. O sea, todo esto también va generando lo que se conoce como discriminaciones múltiples, que también es importante tener en cuenta para pensar las especificidades de las barreras con las cuales nos encontramos. También pensando en esto de seguir definiendo la perspectiva de género, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su plan para incorporar la perspectiva de género en la justicia argentina, ha dicho que si bien es cierto que las barreras que hay que superar para mejorar la condición legal de las mujeres son de tipo cultural y van más allá del sistema jurídico, a la justicia también le compete impulsar estas modificaciones, reproduciendo nuevos roles para así aplicarlos en las relaciones entre los justiciables. La mirada de género debe ser parte de la modernización de los aparatos judiciales a fin de adecuarlos a las exigencias presentes. Esto implica una sensibilización de los operadores. Este trabajo de sensibilización facilitará el acceso a la justicia de las mujeres al identificar los obstáculos del sistema jurídico y dejar al descubierto que la eficacia de los derechos de las mujeres, además del reconocimiento legal, debe ser acompañado de una aplicación adecuada de las normas jurídicas. Se destaca además que las capacitaciones y sensibilizaciones no son una mera elección de quienes prestan el servicio de justicia, sino que es un compromiso internacional que el Estado argentino ha asumido al firmar la Convención para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer de Belén do Pará. Además de que, bueno, en el ámbito nacional, local, también se han sancionado leyes como la ley Micaela, tenemos también la ley 26485, que es el Sistema de Protección Integral contra las Mujeres, donde se establece, ¿no?, este deber de sensibilización, información y capacitación permanente en perspectiva de género para quienes integran los distintos poderes del Estado, pero también en la formación universitaria en las distintas carreras. Otro de los elementos que me parece también importante que se puede tener en cuenta es el informe del Secretario General de Naciones Unidas del año 2006, que se titula Poner fin a la violencia contra la mujer, de la palabra a los hechos. Este es un documento que está bueno, se pueden consultarlo. Aquí también, ¿no?, se expresa que la capacitación de los agentes de la ley para sensibilizarlos respecto a las cuestiones de género es llevado a cabo en numerosos países por los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, frecuentemente en colaboración mutua, y que una buena práctica requiere que esta capacitación sea sistemática y obligatoria. También establece que las leyes civiles complementan a las medidas penales
y desempeñan un importante papel brindando a las víctimas sobrevivientes medios de reparación y compensación. Entre las prácticas promisorias en esta esfera figura la previsión de recursos civiles, tales como órdenes civiles de protección, leyes contra la discriminación, leyes civiles que permiten demandar infractoria a los agentes del Estado por daños y perjuicios, y los fondos económicos para la compensación de víctimas. Según las normas generales sobre responsabilidad civil de la mayoría de los países, las mujeres pueden iniciar una acción civil por agresión, lesiones o provocación intencional de angustia emocional, pero no es frecuente que lo hagan. Los juicios civiles pueden terminar una compensación pecuniaria de datos a las víctimas sobrevivientes de las violencias o a la familia de las personas fallecidas, a que puedan iniciar acciones civiles no solo contra los infractores, sino también contra los agentes de la ley cuando estos no han brindado una protección adecuada a las víctimas. O sea, esto es como todo un campo del derecho donde es necesario seguir avanzando y profundizando. Ahora vamos a ver también unas recomendaciones más específicas, ¿no? en relación a esto. Que es la recomendación sobre todo la 33, ¿no? Del Comité de Seguimiento de la CEDAW, vinculada a esta obligación de incorporar la perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia. Este mismo informe que les decía también sostuvo en relación a las actitudes y estereotipos que los órganos creados por los tratados han puesto de relieve, que las mujeres son mantenidas en posiciones de subordinación, con el siguiente riesgo de sufrir violencia, por las tradiciones y costumbres que discriminan contra la mujer, por los estereotipos de género y por la discriminación contra las mujeres en el derecho, en particular el derecho consuetudinario, así como en la práctica. Que la perpetuación de estos estereotipos y las actitudes discriminatorias, en particular la violencia doméstica, ¿no? Sigue siendo considerado un asunto privado, normal o aceptable. Entonces aquí se destaca la importancia de los estados de tomar medidas para eliminar estas actitudes y estereotipos indicados. Por eso les decía que en este contexto de ustedes estar formándose como futuros abogadas, es sumamente importante poder reconocer, sobre todo en el ámbito del derecho de familia, cuáles son aquellas actitudes y estereotipos que nos atraviesan, ¿no? A la hora también de poder de pensar y potenciar posibles análisis de conflictos. Por otra parte, otra de las cuestiones que me parece importante plantear es que acá, ¿no? Cuando hablamos de acceso a la justicia, lo estamos también pensando en un sentido integral, como un derecho humano fundamental, y entender entonces que el derecho de acceso a la justicia implica necesariamente una exigencia de no discriminación. O sea, es importante pasar de una matriz meramente formal a un paradigma de la justicia y de la igualdad sustancial. Avanzar hacia la superación de toda la forma de discriminación contra las mujeres requiere aprender a ver con otros ojos, analizar, argumentar, interpretar y aplicar el derecho desde una perspectiva de género. Poco a poco comprenderemos cómo favorecen a varones y por ende no son objetivas ni imparciales, sino androcéntricas, dicotómicas y muchas veces misóginas. O sea, acá estamos hablando de las normativas, ¿no? Como ayer veíamos, por ejemplo, cómo en aquel código de Vélez, ¿no? Las mujeres aparecíamos como sujetos con capacidad relativa, donde para el desarrollo de un montón de las acciones se requería el consentimiento del marido. Veíamos también lo limitado que estuvieron durante mucho tiempo los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Entonces esto nos habla esto, ¿no? De lo que les decía ayer, de toda una historia androcéntrica y discriminatoria del derecho civil respecto a las mujeres. Y por eso también la importancia ahora de poner en valor todas las reformas recientes y trabajar entonces por una plena implementación. O sea, hasta ahora lo masculino, ¿no? Ha sido lo parámetro del humano, y lo femenino siempre ha sido considerado como lo otro. Además de, bueno, de esta dicotomía, ¿no? Que hablábamos de todo en términos de masculino y femenino. Este binomio invisible, negado, olvidado. Como les decía, más allá de estas cuestiones generales que la CEDAW establece,
hay también algunas cuestiones que creo que son particularmente importantes que tengamos en cuenta por su impacto en el derecho de familia. En ese sentido, por ejemplo, considerar lo que es el artículo 16 de la CEDAW, que bueno, frente a, como les decía, frente a toda esta historia de normativas discriminatorias, establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, y en particular asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución. Antes veíamos, ¿no?, cómo el varón tenía mucho más derechos que las mujeres en el ámbito de matrimonio, al ser quien, por ejemplo, podía fijar el domicilio, era quien tenía la... Ay, espérenme un segundito.